Estamos al aire. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Tenemos un pequeño problemilla técnico, pero Adriana Ramos Cepeda nos está apoyando. Estamos hoy, miércoles 24 de marzo del año 2021, en el tercer día del tercer Congreso Feminista en Chiapas, y hoy tenemos la presencia de una extraordinaria pensadora y activista maya cachiquel, Aura Cumes. Aura Cumes es una mujer maya cachiquel de Guatemala, es pensadora, escritora, docente y activista. Aura Cumes vindica el pensamiento crítico y la palabra enérgica como vehículos para poner al desnudo los poderes que dan forma a la realidad de despojo que marca la vida de las mujeres y los pueblos indígenas. Aura Cumes asume como principio ético-político el cuestionar toda forma de dominación. Gran parte de sus esfuerzos los ha centrado en la lucha contra el sexismo y el racismo, pensados como problemas producidos por dos grandes sistemas de dominación, el colonialismo y el patriarcado. Aura Cumes es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en la Ciudad de México. Es maestra además en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Guatemala. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Rafael Landívar. Es co-compiladora del libro La encrucijada de las identidades, feminismos y mayanismos en diálogo, publicado en el año 2006. Y coautora de la investigación Mayanización y vida cotidiana, el discurso cultural multicultural en la sociedad guatemalteca en 2007. Es además autora de múltiples artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Por favor, Aura Cumes, adelante. Muchas gracias, Inés. Agradezco la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes pues estas ideas que hemos venido pensando desde hace algún tiempo, pero siempre junto a mucha gente. Muchas gracias también a quienes nos miran en Chiapas, en Guatemala y en otros lados del mundo. Así que, bueno, en realidad ya no me acuerdo del tema que me pidieron, no es verdad. Sí me acuerdo. Yo quisiera hablar hoy sobre algo que he venido también hablando en estos últimos años, que se refiere a la conexión que existe entre los sistemas de dominación, que son el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, porque muy frecuentemente los analizamos por separado, porque tenemos una herencia de segregación comprensiva de la realidad, no solamente en el mundo académico. El mundo académico es un espacio que ha fragmentado la manera de observar la realidad, es así, ¿no? Y las disciplinas nos lo dicen de forma muy clara, pero también ha fragmentado el análisis, la política misma, el activismo, es decir, que no podemos escaparnos en ninguno de los ámbitos de saberes, de ideas, de conocimientos. Entonces, por eso me interesa insistir en que existe una forma de una entremezcla de la realidad que vivimos y que necesitamos procurar entenderla en su dimensión conjunta. Pero, por supuesto, esto es más problemático porque también nos lleva a pensar de qué manera construimos metodologías para poder abordar la problemática también de forma entrelazada.
Entonces, creo que sí, tenemos la necesidad de ir criticando las posturas unidimensionales, de entender la realidad, pero a la par necesitamos ir creando metodología para poder trabajar políticamente sobre esa realidad. Por el otro lado, me interesa muchísimo también pensar el presente en base a observando el pasado, o realizar un proceso anticolonial o descolonial, pero como proceso concreto, no tiene nada que ver con la teoría de colonial, que no la entiendo, por si acaso, en lo absoluto, nunca la he analizado, la teoría de colonial que está ahorita como muy presente. Yo, cuando uso el término descolonial, lo estoy pensando como una acción concreta, una acción política concreta, no como una teoría mucho menos que tenga que ver con la teoría de constructivista, porque en realidad no la entiendo, no la he estudiado, no la sigo. Entonces, por eso es que quisiera desenmarcarme de ahí y hablar de lo descolonial como una acción política concreta, lo mismo que con la cuestión anticolonial, antirracista, como un trabajo de lucha política. Desde esta perspectiva, me interesa también que nos coloquemos pensando en que los pueblos, las comunidades y las sociedades indígenas tenemos un tiempo y espacio concreto, específico, como lo tiene también Europa. Europa es un lugar específico, es una geografía específica, tiene una historia específica, pero debido a la expansión colonial que hizo a partir del siglo XVI, Europa se ha colocado como el centro del universo. Es una particularidad que se ha universalizado y nosotros nos pensamos como si fuéramos europeos en las ciencias sociales, lo mismo en la política, y pareciera ser que hay imposibilidad, o algunos años atrás se miraba así, de pensar en la existencia de otros mundos que no fueran los europeos. Pero es importante recordar que los pueblos originarios o los pueblos nombrados como indios, después como indígenas, y ahora cada quien reivindicando las formas antiguas de nombrarnos, tenemos un tiempo y una historia. Y ese tiempo y esa historia no son 500 años. 500 años han pasado, más o menos, del proceso de invasión, el proceso colonial tan duro que no acaba, que no acabó en el siglo XIX con las independencias, sino solamente se reconfiguró. Pero este no es el tiempo de los pueblos indígenas. Cuando hablo de pueblos indígenas siempre lo coloco entre comillas porque no es ni siquiera una identidad nuestra, sino es una forma de utilizar categorías que se han usado para nombrarnos. Entonces los pueblos tenemos un tiempo largo, un tiempo, una memoria también bastante larga, que si pudiéramos rastrearlo, seguramente nos sorprenderíamos de cuánto tiempo tenemos. Calculamos que los pueblos mesoamericanos, así llamados, tendríamos alrededor de 20.800 años de existencia. Entonces es necesario sorprendernos y preguntarnos qué hicimos en ese tiempo, en esos 20.800 años contados en términos occidentales, ¿no? Porque los ciclos son diferentes en la forma de calcular el tiempo de los pueblos originarios. ¿Qué hicimos en ese tiempo? ¿Cómo vivimos en ese tiempo? Y de ahí que la arqueología puede darnos evidencias de qué hubo en aquel tiempo, pero también lo hacen los idiomas, también lo hace el sentido de mundo de nuestros pueblos, que resisten a pesar de la violenta imposición colonial que intenta borrarnos, pero que no lo ha logrado realizar. Y esta lucha que hacemos los pueblos indígenas por existir, y cuando hablo de pueblos indígenas, no estoy hablando de hombres, porque insisto en decir que las mujeres somos pueblo, somos comunidad,
y por lo tanto no es que estemos incluidas en esos pueblos, sino hemos construido los mismos pueblos. Entonces, esta lucha que hacemos los pueblos, las comunidades, por resistir, por vivir, lo hacemos en medio de epistemologías del dominio. Yo quisiera hablar un poco sobre ellas. Es decir, que con la llegada de la colonización se impuso sobre nosotros no solamente una cultura. Es importante criticar la manera en que los organismos internacionales han querido vernos a los pueblos indígenas, solo como culturas o solo como derechos humanos, por supuesto que lo somos como cualquier otro pueblo, pero no podemos generalizar nuestra existencia en esos dos elementos básicos. Entonces, los pueblos indígenas vivimos o sobrevivimos en muchos casos en epistemologías del dominio que se articularon sobre nuestra vida a partir del momento colonial. Y cuando hablo de epistemologías de dominio me refiero, por ejemplo, al sistema capitalista que con los antecedentes del sistema feudalista se fue configurando al interior de Europa durante algún tiempo. Y recordemos que el sistema capitalista buscaba mercantilizar la vida. Cualquier forma de mercantilización era posible a los ojos de este sistema, mercantilizar la vida de los seres humanos, de lo que se nombró como naturaleza. Entonces se construye en el seno de Europa, de una Europa que tuvo luchas sangrientas durante alrededor de 800 años, se fue configurando este sistema capitalista en lo que yo he venido nombrando como el mundo del uno. Y ese mundo del uno es un mundo biodeterminista, supremacista, es decir, que tiene una aspiración de dominio, empezó con una aspiración de dominio a partir de pensar en que la única existencia posible para estructurar esta forma de vida tenía que ver con que existe un sujeto más fuerte que otro para dominar, para mandar y para constituirse en autoridad sobre el resto. Y de esta manera se logra con el paso del tiempo construirse una epistemología que solo podía aceptar la existencia de un solo Dios, de una verdad, de una historia, de una raza que dominara, que es la raza blanca, de un sujeto dominante que es el hombre, de un idioma, de una cultura. Y de esta manera Europa se va constituyendo como el mundo del uno, pero no solo epistemológica y culturalmente, sino también en términos de constitución material, de lo que suponía en ese momento la configuración de Europa como este sujeto que se pretendió a sí mismo como apto para descubrir, invadir y penetrar al resto del mundo. Esta epistemología, este mundo del uno, nos llega a nosotros hasta a través de un proceso colonial que tiene algo específico, porque como vamos aquí a hablar de patriarcado, me interesa muchísimo hacer notar cómo este mundo del uno tiene una gran particularidad que el sujeto que lo articula, el sujeto que se coloca como centro, es el hombre, pero el hombre entendido como ser humano, es decir, es el hombre que sintetiza para sí la idea de ser humano. Y para que este sujeto hombre, ser humano, sintetice para sí esa idea, tuvo que haber anulado a los otros contrarios, tuvo que haberles robado la calidad de sujeto para capitalizar en su cuerpo material y en su cuerpo político, la idea de hombre. Entonces, una primera cosa que hace este sujeto hombre es que se coloca como semejante a Dios. Es decir, que este hombre se atribuye a sí mismo la semejanza de Dios y la representación de Dios en la tierra. Pero al mismo tiempo
esto puede ser muy polémico debido a que también somos sociedades bastante cristianizadas. Este hombre se atribuye la semejanza de Dios y crea un Dios. Es decir, que este hombre crea un Dios que se parezca mucho a lo que él se va a permitir hacer frente a los otros semejantes. Y bueno, ahí podríamos hablar sobre cómo Dios se concibe en las diferentes corrientes del cristianismo mismo, ¿verdad? Pero en este caso, el Dios que vino durante la colonización es este Dios cristiano católico a través de la hegemonía de la Iglesia católica. Pero este hombre se ha también disociado frente a la naturaleza. Es decir, que ese hombre se ha apartado de la naturaleza, se ha pensado diferente a la naturaleza, a lo que nombra como naturaleza, y ha visto y configurado la naturaleza como mujer, como femenina, como aquella cosa que puede ser penetrada, explotada, mercantilizada. Es decir, que toda la idea de la naturaleza se configura a partir de que este hombre tiene la potestad, como dice la Biblia, de enseñorearse sobre la tierra y sobre la naturaleza misma. Entonces, aquí vemos la configuración de esta forma de patriarcado que es capitalista en este momento. También este hombre se separa de lo animal. Su antítesis, una antítesis importante de este hombre es no ser animal, es decir, que este hombre se atribuye para sí mismo o haber evolucionado a lo animal, entendido lo animal como irracional, como instintivo, mientras que este hombre hace uso de la razón, aprendió a hacer uso de la razón, aprendió a pensar, aprendió supuestamente a actuar a partir del pensar, de razonar, y no a partir de una actitud de instinto. En este caso hay una separación del hombre como sujeto frente a lo animal. De la misma manera, este hombre no es cualquier hombre, sino es aquel que al mismo tiempo persigue a otro tipo de hombres, como los moros, los judíos, los herejes, los negros y luego los indios. Es decir, y los campesinos. Es decir, que aquí estamos viendo cómo el sujeto hombre patriarcal es capitalista al mismo tiempo. Y tiene sobre sí una inscripción racial de superioridad, aunque todavía no se usa necesariamente el término de raza en aquel tiempo cuando esto se va configurando, pero hay otras categorías que se usan para nombrarse, como por ejemplo la idea de especie, ¿no? Es muy, muy importante la idea de especie, que es un gran antecedente de la raza. Este hombre también, configurado como sujeto, se considera superior a lo campesino, y como se constituye como un individuo todopoderoso, observa que lo que es colectivo no es. Desde este punto de vista, hay en Europa una lucha importante en contra de las comunidades campesinas, las cuales se disuelven, pues se constituye el sujeto capitalista como el único apto para construir un devenir. Bueno, y así podríamos seguir nombrando este hombre que se constituye como sujeto de la razón colonial, piensa que esto de los demonios y tal son supersticiones que no forman parte de este otro sujeto, pero al mismo tiempo lo persigue, y eso lo vemos posteriormente a partir de la persecución de la hechicería, la brujería y los herejes por mucho tiempo en Europa. Entonces, voy a terminar esta parte diciendo que este sujeto hombre humano capitalista, cuando construye el patriarcado, lo hace yo pienso que la máxima expresión del patriarcado capitalista en Europa fue haber buscado eliminar el poder de las mujeres a través de su persecución como ya lo han dicho muchas, ¿no? En la casa de brujas,
donde se las persiguió, se las torturó y se las quemó públicamente, para darles un mensaje sobre cuál es el lugar que las mujeres debieran ocupar en estos lugares. Pero no solamente las brujas fueron por lo general mujeres, pero también se persiguió a herejes, moros y judíos. Es decir, estamos hablando de una Europa sangrienta, de una Europa que buscaba progreso, devenir, desarrollo, o no se usaban estos términos, pero se usaban otros similares, a partir de la sangre y de la muerte. A mí me parece que, aunque a muchas personas no les guste recordar todo esto, o no les guste hablar de todo esto, me parece muy importante porque es el contexto que nos llega a nosotros con la colonización. Así, cuando los colonizadores llegan a nuestras tierras, traen un tipo de patriarcado construido en todo esto que ya vimos, pero si lo queremos ver exactamente cómo lo construyeron sobre el cuerpo de las mujeres, lo veremos que se construyó a través de un genocidio de mujeres. Cuando a las mujeres se les construye como inferiores en Europa, se les niega cualquier poder. ¿Cómo podía ser posible que las mujeres pudieran tener liderazgo comunitario, tener poderes de sanación, tener mecanismos de autosustento de sus propias familias? Este poder fue puesto en duda, y en tanto no había una explicación para entender de dónde venía este poder de las mujeres, en muchos casos fue entendido convenientemente que este poder fue dado por el demonio, por el diablo, y por eso es que se articuló este mecanismo de persecución. Es importante observar esto porque la Inquisición llega a nuestras tierras y también persigue a las mujeres sanadoras, comadronas, pero también a muchos de los guías espirituales de los pueblos indígenas, de los pueblos negros y de muchos mestizos también. Entonces, entendemos que con la colonización llega un patriarcado capitalista. Entonces, la historia oficial no nos dice esto, nos dice que nos llega una Europa que trae el progreso y que viene a despertar a nuestros pueblos bárbaros y salvajes. Porque la historia la escriben los colonizadores. Entonces, la colonización configura un tipo de patriarcado que llega a nuestros pueblos a partir de configurar la vida de quienes estamos en estas tierras. Y a mí me parece muy importante observar entonces cómo el patriarcado se ha basado ya en el sexo para reconfigurar la vida de las mujeres, pero al llegar a nuestras tierras, el capitalismo patriarcal se basa al mismo tiempo en la raza para configurar el lugar que busca colocar a aquellos que aquí nombró como indios. Es decir, que la raza fue el recurso de poder más importante para los colonizadores para someter a los pueblos originarios, en tanto pueblos supuestamente inferiores y racialmente inferiores, posteriormente étnicamente inferiores, solamente cambia la forma de nombrarlos. Pero dentro de estos pueblos estamos las mujeres, en la mitad más o menos somos mujeres en los pueblos. Y la categoría de sexo que ya había sido devaluada en Europa, en nuestros pueblos se usa para devaluar doblemente la vida de las mujeres. Es decir, que acá el sexo y la raza somete doblemente a las mujeres y permite a los colonizadores despojar doblemente. Pero además se crea otra categoría que también ya está presente en la configuración europea del capitalismo, que es la de clase social. Y con otra categoría de clase social a partir de si es urbano o si es rural. Aquí se ruralizaron a los pueblos, pero con esta categoría de lo rural que desprecia lo rural, se construye otro tercer mecanismo de despojo. Es decir, que con cada categoría devaluante sobre los pueblos se construye una posibilidad más de despojo.
Entonces, lo colonial articulado de esta manera, se puede decir que el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado juntos constituyen tres formas de dominio que se articulan para hacer más denso y perverso el despojo sobre nuestros pueblos. Por eso es difícil pensarlo por separado. Y por eso es que muchas mujeres que lo hemos pensado interconectado, porque forma parte de la vivencia de las formas de dominación en nuestra vivencia, en nuestra experiencia, lo estamos analizando de esta manera. Y sin embargo tenemos muchos problemas para ser escuchadas, porque también hay un sujeto que piensa y se legitima, y este sujeto que piensa normalmente lo hace desde un lugar, y por eso es que vemos por un lado los análisis coloniales, sin pensar el patriarcado, los análisis del patriarcado, sin pensar lo colonial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta manera de articular, si nosotros lo ubicamos en el tiempo, podemos perfectamente localizar qué fue lo que ocasionó esta forma perversa de trenzarse estas formas de dominación. Porque en los inicios, en los primeros momentos de la colonización, se constituyó también una economía política sobre los pueblos. Y uno de los elementos que se configuró fue la idea de las obligaciones de los pueblos a partir de cosas como la encomienda, el repartimiento, por ejemplo. Y dentro de la encomienda, las leyes coloniales dicen que solo podían ser encomendados los hombres, y se crea ahí la idea del indio tributario. Es decir, que según las leyes coloniales, solo están obligados a tributar los varones de entre 18 a 60 años más o menos, y se les deja un listado de lo que ellos debían tributar. Es decir, que las leyes coloniales lo que hacen allí es decir que las mujeres no tributan, sino solo los hombres. Sin embargo, cuando leemos los libros de la colonia o las crónicas, nos damos cuenta que mucho de lo que ese hombre tributario hizo, del tributo que dio, lo recolectaban las unidades familiares. Es decir, que lo recolectaban las mujeres, las niñas, los niños, los ancianos y las ancianas en una unidad familiar. Pero la idea del indio tributario es enteramente engañosa, porque lo que hace es ocultar el trabajo de un colectivo para reconocer solamente el trabajo de un individuo. Esto me parece también muy importante con la lógica capitalista patriarcal que se articula en Europa con el paso del feudalismo al capitalismo, porque allí lo que se hizo fue salarizar el trabajo de los hombres, y el capitalista le pagaba a un hombre el trabajo que hacía, pero para que ese hombre pudiera llegar a trabajar, necesitaba antes haber comido, haber tenido su ropa limpia, necesitaba a alguien que le cuidara a sus hijos, es decir, que necesitaba haber satisfecho una serie de necesidades. Pero para el capitalista, todo esto que hizo al hombre apto para ir a trabajar al día siguiente no contaba, sino solo contaba el trabajo que el hombre hacía en el tiempo en que se le pagaba. Entonces, esta forma de que los sujetos hagan más y se le pague lo menos posible es algo ya articulado en esta idea capitalista europea que llega a nuestros pueblos, y solamente con la idea de la encomienda uno se puede dar cuenta de cómo se sustrajo y se despojó la vitalidad de los pueblos a partir de las familias con la idea de el indio tributario. Pero por el otro lado, si nos vamos a entender la idea del repartimiento, el repartimiento es aquella obligación que tenían los hombres también por ley de ser repartidos a los colonizadores para hacer trabajos
que los colonizadores consideraban importantes en aquel tiempo: construirles sus casas, construir carreteras, cuidarles sus caballos, limpiarles los cerdos, etcétera, cualquier cosa que en ese momento se estaba generando como trabajo. Las leyes coloniales también plantean que las mujeres no tenían la obligación de ser repartidas. Y allí hay algo sumamente importante que yo he encontrado en la historia, y es que detrás de esa negación de las mujeres a ser, o esta supuesta prohibición de las mujeres a ser repartidas, hubo una serie de repartimientos que tenían que ver, por lo menos, con los siguientes puntos. Las mujeres eran repartidas para nodrizas. Es decir, que las mujeres embarazadas eran vigiladas en sus casas para que cuando dieran a luz eran extractadas de su ámbito familiar para ir a dar de mamar a los hijos de los criollos, los ladinos o mestizos, en la medida en que estos también iban abundando, y de los españoles, por supuesto. Y hay muchos escritos de este tipo sobre las mujeres que fueron repartidas como nodrizas. Las mujeres también eran repartidas como sirvientas en grandes cantidades, eran raptadas de sus comunidades para ser llevadas como sirvientas, también eran llevadas a lavar a las minas, mujeres y hombres por igual. También eran encerradas en corrales para tejer. Recordemos que las mujeres de nuestros pueblos tenían una larga sabiduría en el tejido, entonces los colonizadores se dieron cuenta muy rápidamente de eso y capturaban a las mujeres en grandes grupos para que ellas pudieran tejer masivamente para los colonizadores. También tenemos ciertos escritos que nos ayudan a entender con determinados testimonios el sufrimiento ocasionado a las mujeres a partir de ello. También se raptaba a las mujeres para que con la piedra de moler, que era también otra forma, era otro instrumento que usaban las mujeres principalmente en la cocina, les obligaban a moler cal y pólvora en las piedras, por ejemplo, y así había muchos mecanismos que permitían la captura de las mujeres, el encierro de las mujeres y el obligarlas a trabajar como un mecanismo de despojo. Es decir, que la idea de la separación analítica nos permite pensar que ahí se expropió a las mujeres, pero a través de la vida de las mujeres se expropió la vida de los pueblos originarios. Luego, algo que me parece muy importante en todo esto que sucede en México, en muchos lugares de Latinoamérica y aquí mismo en Guatemala, es como esta idea de ocultar siempre a las mujeres permite a los liberales, ya en el siglo XIX, cuando se construyen las independencias, construir la hacienda, obligar mediante las leyes a la gente indígena para trabajar en las haciendas como familias, como comunidades, después de haberles quitado las tierras, pagarle solamente al hombre por el trabajo de una unidad familiar entera. Aquí ocurrió exactamente lo mismo. Entonces, lo que estamos observando en todo esto es cómo esa lógica de despojo capitalista y patriarcal casa muy bien en un ámbito colonial y permite a través de ello, a través de la creación de la raza, a través de la creación del sexo, configurar formas invisibilizadas, entre comillas, de aumentar el despojo o la expropiación de la vida de nuestros pueblos. Ahí solo estamos hablando de la expropiación de la vitalidad de nuestros pueblos, pero a la par de ello, recordemos, hubo un despojo de las tierras, de los bienes y de la vida misma de nuestros pueblos. Entonces, me interesa mucho hacer insistir en este análisis que permite observar la manera en que se conectan los sistemas de dominación para poder también articular luchas que hagan posible la subversión de los mecanismos de dominación de manera conjunta. Yo no sé cómo voy con el tiempo, Inés. Sí. Bueno, vamos. Nos quedan unos minutos, por favor, unos 5 minutitos.
Unos 5 minutos, sí, porque entonces quisiera que si hubiera alguien que quisiera intervenir para dialogar un poquito, me gustaría también aprovechar este espacio. Entonces, vamos a pensar que con la llegada de lo colonial, que al mismo tiempo llega un sistema patriarcal y al mismo tiempo llega un sistema capitalista, nuestros pueblos se involucran en lo que llamo las epistemologías del dominio, en donde hay ya una imposibilidad de relacionarnos a partir de mecanismos horizontales. Eh, y me parece a mí que es importante analizar, preguntaba por el tiempo, porque aquí yo quisiera entrar a otro tema que es un poco más largo, que es la pregunta que nos hacen muy comúnmente cuando hablamos de eso. Bueno, entonces, ¿ustedes cómo vivían? ¿Ustedes eran un paraíso? ¿O qué pueden decirnos de la existencia de los pueblos originarios? Y a mí me parece que es importante pensar en ello, justamente por lo que decía al inicio. Somos sociedades con tiempos y espacios diferentes, con memorias distintas, sociedades que tenemos un devenir diferente hasta 1492 o 1524 para el caso de Guatemala. Mucho de lo que éramos como pueblo, bueno, mucho fue destruido. Recordemos la destrucción que ocurrió en los inicios de la colonización, justamente porque este mecanismo de destrucción de la vida era necesario para que nosotros como masas de individuos nos comportáramos solamente como cuerpos laborantes para los colonizadores. Es decir, cualquier individuo que es enajenado, cuya raíz es destruida, que es hecho huérfano de su historia y de su memoria, solamente podía quedar apto y podía tener una condición de mayor dependencia frente al colonizador. Mientras aquellos pueblos o aquellos individuos que tienen raíz, aquellos pueblos que recuerdan en algún momento fueron libres, estos pueblos pueden revertir las posibilidades de dominio. Lo mismo con los pueblos, lo mismo con las mujeres, lo mismo con cualquier sujeto subordinado. Entonces, enajenarnos de todo el pasado hace posible, le da mayor densidad a las formas de dominio sobre nuestros pueblos. Y por eso el afán de los países nuestros, ¿no? De asimilarnos o de quitar, de provocar un olvido sobre nuestro pasado. Hablar de nuestro pasado implica recordar que somos sociedades, que nos construimos en un momento también de la historia que nos permite pensarnos también como plurales, es decir, que no somos sociedades que nos construimos en 10 años y por lo tanto todo pasó igual. Si recordamos que hubo 20.000 años de existencia o los años que cada pueblo haya calculado para sí mismo, esto significa que dentro de nuestras sociedades hubo momentos de ruptura, momentos de tensión, momentos de reconfiguración, múltiples luchas como en cualquier otra sociedad. Pero algo que me parece a mí muy importante es cómo en todas las sociedades de lo que ahora son o podemos nombrar como Abya Yala, existen formas muy parecidas de pensar la vida, a lo que podríamos nombrar como epistemologías, digamos que haciéndole un préstamo a los conceptos occidentales. Es decir, que tenemos epistemologías distintas a las occidentales porque nos colocamos frente a la vida de una manera distinta. Por ejemplo, cuando hablaba al principio sobre el mundo del uno, y si nos ponemos a pensar dónde podríamos observar si realmente nosotros también tendríamos como sociedad una tendencia a pensar como ese mundo del uno. Yo le he dedicado un poco de tiempo a pensar textos antiguos como el Popol Vuh, como el Memorial de Sololá, y pensar el contenido de los idiomas mayas. Nada de esto sería posible si yo no lograra comprender el sentido de los
pueblos encerrados en los idiomas mayas, y he hecho un diálogo para pensar cuáles son las lógicas, o ni siquiera la lógica tampoco es la palabra más feliz, cuál es el sentido de nuestros mundos, cómo fue que se construyeron nuestros mundos. Y ha sido muy interesante porque si nosotros tomamos el referente de fundación de Occidente, que es la idea de que hay un Dios que construye a Adán, ese mito adánico, ¿no? Que construye a Adán y de Adán sale Eva, de la costilla de Adán sale Eva, y este es el inicio del mundo occidental, según la Biblia católica que nos ha llegado, porque según los relatos judíos es una cosa distinta. Observamos que en ese mito adánico, allí, en ese fundamento, en ese origen del mundo occidental, podemos notar perfectamente que casa con la idea del mundo del uno. Mientras que si le preguntamos a nuestros pueblos cómo fue que se crearon nuestros pueblos, y vamos al Popol Vuh, yo encuentro que allí hay varias parejas de deidades, entre comillas, otra vez, porque es bien difícil decir, no son ni diosas, pero tampoco deidades, pero no hay otra forma para nombrarlo, y que se autoconvocan a sí mismas para decir, hagamos a la gente. Ahí hay una cuestión bien importante, porque en las traducciones del Popol Vuh no se lee que las deidades se reúnen para pensar, no dice en las traducciones hagamos a la gente, lo dice en el idioma quiché, pero en el idioma español se dice hagamos al hombre, y esta es una cuestión que a mí me interesa muchísimo recordar, porque el concepto que se utiliza para nombrar a la gente dentro de los idiomas, por lo menos maya, quiché, caquiel, es el concepto de winak, que no es lo mismo que hombre. Entonces, cuando las traducciones del Popol Vuh en castellano se nombran como hombre, inmediatamente se está trasladando un mundo androcéntrico a otro mundo que no está pensado como androcéntrico. Entonces, ahí observamos una diferencia. Si no hay alguien que haga que repare en esta cosa que parece insignificante, inmediatamente se podría pensar que nuestros pueblos también eran androcéntricos de la misma manera que lo fue Occidente en aquel momento. Pero observar esto nos permite ver cómo hay una diferencia, pero estas deidades, observemos que aquí no hay solo una deidad que diga yo voy a ser al hombre o yo voy a ser a la gente, sino que son varias parejas de deidades. Otra cuestión que me parece importante notar aquí es las deidades que se proponen pensar a la gente son siempre parejas, pero no son parejas masculinas y femeninas, o no son parejas mujer y hombres, por supuesto que sí lo hay, sino son parejas cercanas, podríamos nombrarlos como el par político, que permite observar el fundamento de nuestros pueblos, no es el uno, sino es mínimamente el par. Es decir, que, por ejemplo, el Popol Vuh empieza hablando de Rukushkaj, Rukushulev, que sería el corazón del cielo y de la tierra, y así nombra varios pares, y quien crea a la gente no es un Dios todopoderoso, sino es aquello que ya existe, es decir, es el agua, es el cielo, es el fuego, son las energías de mujer, son las energías de los hombres, son las energías de los animales, diferentes animales. Todo esto se autoconvoca, todo esto que ya existe se autoconvoca para hacer a la gente. Esto hace que la gente creada, hasta el cuarto intento, porque ahí no sé si nos dé tiempo a llegar hasta el cuarto intento, pero que la gente creada no se considere a sí mismo como aquel sujeto que puede dominar aquello que lo creó, ¿no? Sino que la gente que es creada tenga un recuerdo o una memoria de que fue creada por alguien más que no puede destruir. Y por eso en muchos de los sentidos de mundo cotidianos de nuestros pueblos,
es que la gente no se considera superior al agua, no se considera superior al sol, no se considera superior a la tierra, sino hay formas en los idiomas indígenas para nombrar nuestra relación. Por ejemplo, aquí le diríamos el oleg ya, el oleg o el oleg utum, por ejemplo, para decir que es sagrado, por prestar una palabra, aquello que nos da vida, aquello que nos da existencia. Somos tan solo un punto más o un hilo más en la construcción de la vida. Y ese par político, también hay gente que lo ha intentado entender como un par femenino y masculino, por lo tanto hay gente que critica este postulado como heterosexual binario. No es un par de hombres y mujeres, sino es el par cercano, es el otro mínimo que debe estar para poder crear un acuerdo. Por eso pienso más bien que podría nombrarse como un par político. Esto nos lleva a otra cuestión importante, que es cuando dentro de nuestros pueblos hablamos de la idea de la dualidad complementaria, que también ha sido bastante criticado, porque es bien difícil nombrar en castellano algo que no es exactamente así en los idiomas, usando palabras como el tzacat, por ejemplo, que es nos complementamos, no hay otra expresión en castellano, pero la dualidad complementaria significa que existen entes que no son, que se juntan, pero se complementan, porque en muchos casos también se nos ha dicho a nosotras que dualidad es también una posición de Occidente y de muchas otras sociedades, ¿no? Es decir, la dualidad es pensar, por ejemplo, no hay noche sin día, pero que la noche puede valer menos que el día. No hay hombre sin mujer, pero obviamente que el hombre puede valer 90% y las mujeres 10%. No, nos han dicho hasta estos otros ejemplos, que los ricos y los pobres se complementan. Y esto puede calzar muy bien en la justificación de la existencia de ricos y pobres, o de hombres y mujeres con las jerarquías que ya se establecen. Uno de los planteamientos importantes dentro del sentido del mundo de los pueblos originarios, o por lo menos del mundo concreto y pequeño que conozco, es que esta dualidad no es bipolar, sino es una dualidad, por eso, que se complementa. Pero hay algo que permite vigilar que no se produzca una jerarquía, sino que se produzca y se mantenga la horizontalidad en la complementariedad, que es el principio del equilibrio. Y es muy, muy importante en nuestros pueblos, el equilibrio para entender la salud, el equilibrio para entender la vida, el equilibrio para entender el corazón, el equilibrio para entender las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, a mí me parece que mucho de ello está vivo en los idiomas, está vivo en el sentido de mundo, pero no necesariamente está vivo en nuestras prácticas. Y cuando decimos que no necesariamente está vivo en nuestras prácticas, es una oportunidad también que tiene mucha gente para decir que entonces no debemos hablar más de ello, ¿no? Igual yo he oído a muchas mujeres decir el chachahuarmi es una cosa que no, como en Bolivia, ¿no? Es una cosa pues que está ahí, pero que nadie lo respeta. Yo lo que planteo con los horizontes, con estas epistemologías de los pueblos indígenas, es que es importante para mantenerlos como horizontes de vida o como horizontes políticos en nuestros pueblos. Si mucho de ellos se ha dañado, se ha roto, se ha desequilibrado, tenemos la posibilidad de reconfigurar estos sentidos de mundo para colocarlos como algo que podemos alcanzar caminando un poquito más. Y por eso pienso que colocarlos como horizontes de vida nos da esperanza, y de esa manera pues lo hemos trabajado también en términos concretos en muchos casos. Con eso también quisiera decir que es importante ir
criticando la lógica colonial que no permite a los pueblos indígenas tener epistemologías propias. Porque aquí no habría ningún problema en pensar que en Grecia había un gran Sócrates, pero había un Platón que pensaba diferente y que hay Demógenes y bueno, en fin, diferentes corrientes de pensamiento, los cínicos que tenían un pensamiento diferente que los que ya mencioné. No había ningún problema. Ellos siguen siendo grandes, aunque Grecia en este momento sea un país o una nación de gran conflictividad y precariedad en muchos casos. Pero en cambio, si nosotros los pueblos originarios en este momento estamos viviendo en condiciones de precariedad, se nos niega cualquier posibilidad de grandeza. Y eso ocurre justamente porque seguimos siendo pueblos colonizados, porque nos siguen viendo como pueblos colonizados. Entonces, yo pienso, bueno, una de las cuestiones que planteo es que es necesario dialogar no solo con las múltiples posibilidades de emancipación que tenemos en este momento, sino con el pasado, ¿no? Porque esto nos permite pensarnos desde una solidez diferente como pueblos. Bueno, lo dejo ahí, seguro ya no tengo tiempo. Gracias. Y gracias a quienes nos han escuchado. Gracias, Aura. Las dificultades técnicas que hemos tenido que no nos permite ampliar la pantalla para centrarnos en ti. Nos hemos centrado en tu pensamiento y, bueno, quienes te seguimos en tu trabajo, has estado aquí también en Chiapas, nos sentimos maravilladas con cada vez que te escuchamos, porque vas añadiendo añadiendo cuestiones centrales, tienes un pensamiento maravilloso. No tenemos tantos comentarios, en realidad creo que todas te estamos escuchando. Dorothy Carabalí, Tatiana Jiménez dicen grande Aura Cumes, Lorita Altamirano dice gracias por tu palabra, Aura, mucho que reflexionar sobre la vida. Hay otros comentarios que apuntan bueno, al reconocimiento de tu pensamiento. Yo no quisiera resumir como hago en otros momentos, porque me parece más importante que en los últimos minutos que nos quedan unos 8 minutos, 5 minutos, Aura, empezamos un poquito tarde y quisiéramos seguir escuchándote. Si nos pudieras mandar un mensaje, Chiapas tiene la tercera población conformada por pueblos originarios. En México hay más de 60 pueblos originarios. En América Latina hay pueblos indígenas, originarios, como cada persona los quiera llamar. Tu pensamiento es fundamental para esas epistemologías mayas de las que hablas son fundamentales para vernos de otra manera. Estás haciendo otra historia, Aura. ¿Qué mensaje darías a mujeres, hombres de pueblos originarios, de pueblos indígenas en Chiapas, que tú conoces, en otras partes de México y en América Latina? Si quisieras concentrarte en eso, te lo agradeceríamos mucho. Bueno, yo solamente decir que una de las cuestiones que nos permite darnos cuenta que el problema colonial de nuestros pueblos sigue siendo grave y crudo, tiene que ver con que en estos momentos agravados por la pandemia, el sistema capitalista, liberal y neoliberal ha reconfigurado sus estrategias de despojo y de saqueo sobre nuestros pueblos. En toda América Latina esto está ocurriendo, lo que implica que hay recolonización de territorios,
recrudecimiento de los salarios ya precarios que se pagan a muchísima gente. Hay robo del dinero de nuestros pueblos desde los mismos estados. Hay corrupción descarada dentro de los estados. Y los pueblos indígenas son los que en todo momento nos estamos movilizando, cuestionando este sistema que estamos viviendo. Muy poco lo hace, por lo menos en nuestros lados, la gente ladina mestiza de clase media, porque el capitalismo ha configurado, el capitalismo colonial y patriarcal ha configurado un estilo de vida que permite en que lo que nos es quitado a nosotros es disfrutado en una escala de jerarquías. Es decir, que si, por ejemplo, aquí en los años 80 se generó un genocidio sobre una comunidad llamada Río Negro, porque se construyó una hidroeléctrica como parte del saqueo del conflicto armado interno, así llamado entre comillas. Esto lo que hace es inocular la idea en las ciudades de que es necesario hacerlo para el progreso. Entonces la gente en las ciudades no protesta porque hay una idea basada en que es necesario el sacrificio de los pueblos originarios para que otros tengan el progreso. A mí me parece que por eso mismo es muy difícil incluso la misma idea de ciudadanía en nuestros pueblos, porque no permite romper los fundamentos que permiten el saqueo sobre nuestra vida. Pienso que necesitamos, como pueblos originarios, como mestizos que están pensando de otra manera, lograr reconfigurar el quehacer político de nuestros pueblos. Pensar en que no nos basta la democracia, porque la misma democracia es colonial. No nos basta la ciudadanía, porque la misma ciudadanía es colonial. No nos bastan las luchas segregadas, porque no fortalecen a nuestros pueblos. Entonces necesitamos pensar en otra política, en otra articulación que permita que lo que tengamos para el disfrute de nuestra vida no sea a costa de la sangre y de la vida de los pueblos originarios. Esto es lo que yo diría. Creo que tenemos grandes luchas, necesitamos repensar la política, repensar el mundo a partir de todo ello. No sé si este sea un mensaje, solamente estoy diciendo lo que en este momento pienso debido a la gravedad de los saqueos de los pueblos indígenas, pero también de la fuerza de la lucha de mucha de la gente en los lugares donde no nos imaginamos, ¿no? Defendiendo el río, defendiendo sus tierras frente a los monocultivos, defendiendo su misma vida para no convertirse en esclavos de las haciendas. Entonces, me parece que sí necesitamos repensar los estilos de vida que estamos llevando para que no nos permita seguir siendo cómplices de un progreso y de un desarrollo que solo ha sido posible a costa de comerse la vida de otros. Esto, y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Aura Acumes, pensadora, activista, investigadora, Maya Cachiquel. Nos llamas a repensar los estilos de vida extractivistas, nos llamas a repensar la política. Te agradecemos mucho que nos hayas hecho énfasis, hecho notar, hacernos conscientes de lo descolonial como una acción política concreta, de la mirada compleja de estos sistemas de dominación, colonialismo, patriarcado, capitalismo, y no solo de pensarlos articuladamente, sino también de pensar en estas luchas distintas de manera articulada. Te damos muchísimas
Muchísimas gracias por estas palabras, son como lluvia de primavera, son fundamentales, me parece, en este momento político que está viviendo América Latina. Hay otros comentarios, Cane Montiel felicita la exposición. Muchas gracias, Laura Gómez. Esperamos seguir contando contigo para este y otros proyectos en marcha. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gran abrazo y que sigan construyendo, que sigamos construyendo en colectivo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Aura Cumes. No se pierdan, por favor, la siguiente mesa, que es justamente de compañeras de pueblos originarios en Chiapas.